Muy buenos días. Saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estos minutos, Javier. Y bueno, en esta ocasión, pensar en un mes de septiembre, un cambio de estación, y creo que la pregunta que muchísimas personas, tanto del ámbito periodístico como del común denominador, le hacen es, ¿hay posibilidades de helada para esta etapa del año aún, Javier? Sí, nuestra zona, por las características en las cuales se encuentra ubicada geográficamente, eh, tiene probabilidades de heladas inclusive hasta la primera quincena de noviembre. Es decir, el 15 de noviembre se tiene el registro como última helada para nuestra zona, es decir, lo que es el Valle de Uco. En este momento es un momento crítico, sobre todo para los productores frutícolas, en el cual se encuentran los frutales en floración en distintos estados fenológicos, y dentro de unos 15 días en adelante con la viticultura que empieza a brotar. Javier, si pudiéramos contar, bueno, hay muchas personas que en este caso son productores que nos miran y hay otros que quizás no, que no están relacionados a la producción. Cuando hablamos de frutales, aquí particularmente en el Valle de Uco, ¿qué tipo serían los que podríamos tener en nuestra región y los que hoy estarían en alerta, ¿no?, frente a estas heladas? En este momento, los que mayor riesgo están corriendo son, por supuesto, los durazneros, que se encuentran en distintas etapas fenológicas de floración, que es el momento en el cual existe un mayor riesgo, porque las temperaturas críticas que afectan ese estado fenológico son muy sensibles, y por supuesto que en la medida que van brotando, van floreciendo otros frutales, como por ejemplo a partir del 15 de octubre vamos a tener riesgo con los nogales, como les decía, en unos días más la viticultura. Hoy prácticamente lo que es frutales de carozo está todo con un riesgo muy elevado, porque pensemos que a flor abierta estamos alrededor de una resistencia, la temperatura crítica está alrededor de los 2 grados, 2 grados y medio, y a medida que va cuajando el fruto, es decir, que es pequeño fruto cuajado, la resistencia a esa temperatura crítica disminuye, y ya con 1 grado, 1,1 podemos tener daño justamente por esa baja temperatura, que es una helada agronómica. Claro, justamente le iba a consultar, Javier, cuánto puede, si es que hay un estudio, ¿no?, que puede identificar de qué temperatura podría no soportar dicho frutal. Y además, hace días atrás, recordábamos nosotros aquí en Valle de Uco, veíamos que además de haber tenido heladas, hemos llegado nosotros a marcar los termómetros comunes y corrientes 5 grados bajo cero, y pensar en septiembre, en donde muchas familias dicen, bueno, ya cambiamos de estación. Para el que no es productor, también dice, bueno, es increíble que marquemos grados bajo cero para esta temporada del año. Esas heladas, ¿no?, de las cuales estamos hablando, Javier, ¿pueden causar daños totales o irreparables para el productor? ¿Puede convertirse en una amenaza realmente? ¿O los daños que se pueden ocasionar pueden ser, digamos, pasajeros o menores? No, desgraciadamente pueden ser daños muy grandes, porque el frutal, al estar en floración, depende en qué estado de la floración esté, la temperatura crítica a la que puede llegar a resistir. Estamos ahí alrededor de los 2 grados, y después disminuye a 1 grado, depende de la especie y el estado tecnológico que tenga ese cultivo. Pero como decíamos anteriormente, todo lo que es carozo, inclusive almendro, en estos momentos está en alto riesgo, y con temperaturas como las que hemos tenido es muy probable que, a pesar de haber hecho defensa activa el productor, es decir, haber tenido que prender combustible para calefaccionar, es muy probable que hayan habido daños en algunos sectores. Que también tema de charla. eh, ¿Qué hace el productor, no, para defenderse ante estas heladas, ante esta situación climática que, como usted nos contaba, puede traer daños
de gran dimensión o irreparables en muchos casos. Cuéntenos qué es lo que se le aconseja al productor o cuáles son los métodos que utiliza el productor, ¿no?, frente a estas heladas. ¿Qué puede hacer la persona que se dedica a esto? Sí, lo recomendable es siempre hacer las labores y tener todo preparado para poder realizar lo que se llama la defensa pasiva. Eso el productor lo conoce bastante bien y es justamente tener el desmalezado, el suelo compactado, tratarlo de tener lo más húmedo posible, tener preparada la finca para evitar el ingreso de las masas de aire frío por cada uno de los sectores que cada productor conoce en su propiedad, y a su vez tener y favorecer la salida de los lugares más bajos o los lugares en los cuales se acumula el aire frío que pueda llegar a salir. Esas son como tareas importantes, es decir, tener desmalezado, tener compactado, húmedo y impedir el ingreso de aire frío y favorecerlo en otro aspecto. Pero con eso nosotros estamos ahí pudiendo sostener quizás hasta 2 grados de diferencia si no hiciéramos la defensa pasiva. Pero en casos como estos, donde ya tenemos ingreso de masas de aire frío, que pueden bajar temperaturas como estábamos hablando recién, temperaturas muy bajas, necesariamente hay que hacer la defensa activa, y entonces lo que se hace es colocar en quemadores o tachos combustible y ir prendiendo esos tachos y esos calefactores a medida que va bajando la temperatura, que es lo que se denomina defensa activa, y es lo que permite en algunos casos poder salvar la producción o por lo menos parte de la producción. Exactamente. Bueno, Javier, le agradecemos mucho por estos minutos. A tener en cuenta, entonces, básicamente me quedo con la fecha que usted nos decía recién cuando comenzábamos la entrevista. Hasta el 15 de noviembre, entonces, hay que mantenerse alerta porque hasta ese entonces podemos tener probabilidades, ¿no?, de heladas. Tal cual, tal cual. La frecuencia, por supuesto, va disminuyendo a medida que nos alejamos de ahora que nos acercamos a bien entrada la primavera, pero los riesgos existen y esto tenemos que considerarlo. Es normal para nuestra zona a partir de esta época tener riesgo de heladas, y entonces por eso el productor ya suele estar preparado para esto y suele estar, digamos, muy atento a los pronósticos, muy atento a qué va ocurriendo, yo le diría hora a hora, porque son momentos críticos y las probabilidades nosotros las tenemos hasta noviembre, disminuyendo por supuesto la intensidad de las heladas y disminuyendo la frecuencia, pero todavía existe el riesgo hasta esa fecha. Exacto, y bueno, para finalizar, le consulto que también debe haber un acompañamiento, ¿no?, a los productores, pese a que esto es algo que desde hace años sucede, ¿no?, y que a veces se ayudan entre ellos mismos, se van tratando de alertar, de mirar permanentemente, pero creo que contingencias, el INTA, siempre hay un asesoramiento. Si hay alguien que quizás está iniciando, que hace poco que se convirtió en productor, que quiso empezar en esta actividad y que realmente tiene miedo porque lo angustia, porque lo tiene allí alerta, hay un asesoramiento para los que están comenzando, ustedes trabajan en eso, o para quien necesite información, ¿verdad? Inclusive creo que hay hasta programas desde contingencias climáticas para los que ya han sido víctimas de heladas, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Desde el INTA lo que hacemos es asesorar y capacitar a los productores en forma permanente. La semana pasada se hizo previo justamente a la helada que tuvimos la madrugada del viernes y después la madrugada del sábado, que fue muy intenso. Justamente previo había habido una capacitación donde participó una gran cantidad de productores y técnicos para justamente conocer cómo actuar y cómo trabajar ante estas contingencias y poder, digamos, estarse manejando con pronósticos a corto y mediano y largo plazo, como para conocer cómo se va a comportar el tiempo y el clima. Y por otro lado, tenemos la suerte de tener una entidad como Contingencia Climática, la cual está directamente
para justamente acompañar al productor noche a noche en cada situación, y es muy importante el pronóstico, porque es un pronóstico justamente con una visión no solamente para el habitante común, sino un pronóstico que está hecho para ver cada una de las zonas nuestras acá en el Valle de Uco y la provincia. Así que lo recomendable es eso, que los productores siempre estén atentos, se pueden acercar por el INTA, acá tanto en Tunuyán, en Tucumán como en la consulta, los vamos a estar acompañando en lo que necesiten, asesorando y por supuesto conociendo el pronóstico y siguiendo las temperaturas noche a noche con lo que va ocurriendo directamente en el momento de la helada, con contingencias climáticas, que es un organismo que justamente tenemos la suerte de tenerlo en nuestra zona y en la provincia, que no existe en todos los lugares. Entonces es muy importante poder estar vinculado para en la noche ser efectivo y saber dónde va a ocurrir o dónde puede ocurrir, dónde las probabilidades son mayores, y estar, bueno, atentos a todo. Exactamente. Javier, muchísimas gracias por su gentileza de atendernos, por esta entrevista para nuestro medio. Lo saludamos atentamente, le deseamos que tenga un buen día y muchísimas gracias por todos estos consejos que nos ha dejado. No, gracias a ustedes, un saludo a toda la teleaudiencia y bueno, estamos para acompañar a la producción. Muchísimas gracias, Javier. Que tenga buen día. Hasta luego. No. Así estaba con nosotros Javier Castillo. Estuvimos hablando de heladas. Recuerden que hasta noviembre tenemos esta probabilidad. Los productores están alerta. Un septiembre que pone en alerta a nuestros cultivos y que también hace que los productores de nuestro Valle de Uco estén día tras día, hora tras hora, chequeando el pronóstico, viendo cómo viene, cómo va a caer la noche, si hay probabilidades de heladas o no, y también entender el riesgo que pueden correr, ¿no? Como lo explicaba Javier, de que en algunos casos estas heladas, las famosas tardías que se le dice así, pueden generar daños a nivel total y se pueden convertir en una verdadera pesadilla para alguien que viene trabajando todo el año con los cultivos. Bueno, esperamos que les haya servido toda esta información. Nosotros vamos a seguir con ustedes en estos últimos minutos de A Media Mañana 1222 410645.